Gracias por, por advertirme. Bien. Bueno, arrancamos de nuevo entonces. Por suerte no fue mucho. Bien. Vamos de nuevo. Ya estamos grabando nuevamente la clase. Entonces, tenemos... Bueno, vimos hasta ahora lo que es el tema de lentes. Tema de lentes, listo. Ahora, nosotros dijimos desde el principio que no importa la carcasa, la cámara tenía dos componentes. Una parte que era de lente, que ya vimos todas las características de los lentes, y otra parte que es en sí la electrónica, ¿no? Entonces, la electrónica a la vez se va a dividir en dos partes. O sea, tenemos esto, la electrónica se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en un componente que se llama CMOS. CCD ya no existe. CCD murió. Pero hoy en día hablamos de CMOS directamente. Se va a dividir entonces la cámara en dos componentes, uno que es CMOS y otro que es la electrónica. Tenemos acá el CMOS y después tenemos una electrónica. Eh, el CMOS lo fabrica solamente Sony y Sanyo. Hay dos fabricantes de CMOS, ¿tá? Sony y Sanyo. Fabrica ese cristal o esa parte electrónica que está fabricada de la siguiente manera. Tiene una cantidad de receptores, cierta cantidad de receptores, que cada receptor hace lo siguiente. Cada receptor toma la luz y la convierte en tres componentes: componente rojo, componente verde y componente azul. Componente rojo, componente verde y componente azul. Cada receptor toma eso y lo hace por instantes, es decir que instante 1 toma a la vez todos estos receptores, lo pasa a una matriz que se llama matriz de píxeles, lo pasa a la matriz de píxeles y de ahí lo manda al circuito auxiliar, que el circuito auxiliar después lo comprime y lo convierte en video. ¿Qué quiero decir con este quilombo? Quiero decir que lo que hace la cámara en realidad es tomar fotos. Toma una foto, toma otra foto, toma otra foto, toma otra foto, toma otra foto y así sucesivamente. Y toda esa cantidad de fotos las va pasando y se va convirtiendo en video. ¿Tá? Entonces después va a depender de este circuito auxiliar la capacidad de procesar este video. O sea, porque esto va a mandar. Va a hacer clic, 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 foto, 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 foto. Después este circuito auxiliar va a ser capaz de tomar todas esas fotos, comprimirlas y mandarla como video. La manda como video, la manda como video. Y ahí obtengo el video. Ahora bien, este elemento, este cristal, tiene una medida. Tiene una medida estándar en centímetros, ¿no? Tiene una medida estándar en centímetros que no es importante. Lo que sí es importante es que en ese cuadradito, en ese cristal pequeño, va a tener determinada cantidad de receptores. Esos receptores, los primeros que venían era de 176 por 144 y tenía un total de 25.000 receptores. 25.000 receptores. Hoy en día la cámara más básica, que puede ser esta, tiene 1.000.000 de receptores, 1.200.000. O sea que lo que es la resolución mejoró bastante. Hoy en día tenemos cámaras que van de los 3 megapíxeles, 5 megapíxeles. O sea, tenemos cámaras que tienen un montón de resolución. ¿Qué me permite ver la resolución? Lo que me permite ver la resolución es poder tener mayor nitidez en los detalles. Y es eso la resolución. La resolución está asociada a mayor nitidez en los detalles, tener más detalles de la imagen. No significa que una cámara de 3 megapíxeles vea más lejos, porque en realidad que la cámara vea lejos o cerca lo da el lente. Lo que significa es que una cámara de 3 megapíxeles me va a dar más detalles que una cámara de 1080.
por ejemplo, ¿no? Ejemplo real. A un cliente yo le puse dos cámaras. Una cámara de 720 y una cámara de 1080 en la entrada de la casa, una arriba de la otra. ¿Por qué? Porque él tenía dos plantas y quería que la planta baja, en la planta baja la iba a dejar para, digamos, para su hijo, entonces quería que ahí quede una grabadora con un monitor y quería un sistema independiente para él en la planta alta. Listo, se hace el laburo, entonces quedan dos cámaras mirando la calle, una arriba de la otra. La cámara de 720, que era la vieja, se veía, podías distinguir las personas, o sea, podías determinar, esto es una persona, este es un perro, este es el árbol, esta es la entrada, esta es la... Podías determinar cosas, no podías determinar no podías determinar rasgos de la persona, ¿no? Cuando vemos la cámara de 1080, en la cámara de 1080 podías distinguir hasta el cuadriculado de las baldosas. ¿Tá? Entonces, las cámaras veían lo mismo, la misma imagen, solo que la de 1080 tenías mayor cantidad de detalles, podías ver la definición de las baldosas. No significa que la cámara de 1080 veía más lejos, significa que veía mayor resolución. ¿Se entiende la diferencia esa? Sí, profe. ¿Sí? Está bien, listo. Esto después va a ser importante, pero acuérdense de eso. Es decir que mayor definición, mejor. Por ejemplo, si yo estoy viendo una cámara común que está mirando una patente, ¿no? No estoy haciendo, no digo detección de patente, una cámara común que está mirando una patente. Con 720 me va a costar distinguir las letras. Con 1080 voy a poder distinguir perfectamente las letras. No perfectamente, pero voy a poder distinguir las letras, siempre y cuando estén cerca, ¿no? Entonces, obviamente, en función de lo que yo haga, voy a necesitar una determinada cámara, y acá viene un criterio que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo hago vigilancia vigilancia perimetral, ¿no? Hago vigilancia perimetral. ¿Qué me interesa ver en vigilancia perimetral? Por ejemplo, en un barrio cerrado. Me interesa ver si hay una persona, o sea, primero detectar que haya una persona, detectar una intrusión. Y después, me interesa ver los rasgos del intruso, me interesa ver, no demasiado en principio, digamos, me interesa detectar cuando hay una intrusión y poder hacer el seguimiento de todos sus movimientos hasta disuadirlo o atraparlo. Entonces ahí una cámara de 1080 o de 3 megapíxeles me es más que suficiente. ¿Por qué? Porque yo no necesito demasiado detalle, lo que necesito es detectarlo y verlo, y después, bueno, después se procederá al respecto. En cambio, en una cámara que hace seguridad bancaria, donde necesito saber distinguir entre el billete de 2000 y el de 20.000, y bueno, ahí sí necesito una cantidad de detalles más importantes. Entonces ahí sí me tengo que ir a una cámara de 8 megapíxeles, hasta donde pueda distinguir, o de 5 megapíxeles, donde pueda distinguir perfectamente la diferencia entre un billete de 2000, de 20.000 y uno de 2000, que vieron que son del mismo color encima. Bien, espero que eso se haya entendido. Bien, las cámaras analógicas, vieron que dijimos que la primera parte, el sensor CMOS, lo fabrica prácticamente Sony y algo más Sanyo, pero Sony es como que está ganando como que ya ganó el mercado. Y la parte auxiliar del circuito auxiliar, que la fabrica el propio chino, el que arma la cámara, ¿no? El que arma una cámara, por ejemplo Hikvision, que arma cámaras, ¿qué hace? Compra los SD a Sony o a Sanyo y después los arma en sus cámaras, y después le pone una electrónica en sus cámaras. Entonces, las cámaras analógicas, según el fabricante, tienen diferentes estándares. Los más conocidos son el estándar HDTVI, HDCVI y el AHD. Que para bajárselo, o sea, ¿qué significa esto como ayuda a memoria? Es que supónganse, ¿no? Ustedes tienen
un sistema analógico en una casa. Tiene un sistema analógico de una casa, de marca, de una determinada marca. Bueno, cuando compran las cámaras analógicas hay que verificar que sean compatibles. Por ahí hay un problema de incompatibilidad. Es solamente eso. En cambio, en las cámaras IP hay un estándar de comunicación que se llama ONBIF. Entonces me aseguro que las cámaras IP siempre van a tener compatibilidad, ¿no? Entonces en las cámaras analógicas, cuando hago ampliaciones, modificaciones, tengo que tener cuidado de la compatibilidad. En las cámaras IP, la compatibilidad está siempre bajo el protocolo ONBIF. ¿Se entendió más o menos esto? Acá venimos bien. Algo, ¿no? Bien. ¿Cómo? Bien, bien, profe, bien, bien. Cualquier cosa me pregunta. Perfecto. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que saber de cámaras, ¿no? Ahora, vamos a seguir avanzando. Acá tenemos, después está lo que son las presentaciones de las cámaras. Las presentaciones de las cámaras. ¿Qué significa las presentaciones de las cámaras? Es después eso que vimos, ¿dónde lo meten? Lo pueden meter en una carcasa como esta, que es una este formato se llama bullet. Lo pueden meter en un formato como este, que se llama domo. Este no tiene movimiento, es un domo fijo, un domo. Lo pueden meter en un formato como este, que es domo motorizado. En un formato como este, que es domo de embutir. Por ejemplo, en los shoppings se ponen estos, porque son más estéticos, ¿no? Se mete esto, entonces no se sabe dónde está. Cuesta encontrar dónde está la grabación, dónde está el lente mirando. Y además es embutido, ocupa menos espacio y demás. Domitos chicos. Y después hay otros iluminadores. Y después, bueno, tenemos cámaras térmicas. Las cámaras térmicas, vamos a hacer un paréntesis. O sea, dejemos de lado un ratito las cámaras analógicas y para hablar de las cámaras térmicas. Las cámaras térmicas lo que ven es radiación infrarroja. ¿Qué es radiación infrarroja? Bueno, la radiación infrarroja es el calor emanado, no es, pero está relacionado con el calor emanado por los cuerpos. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos, o sea, la silla donde están sentados ustedes, la computadora que están usando, el celular que están usando, el vaso de agua que están tomando, la lámpara, todo, el escritorio, todo tiene una temperatura, no la misma, diferentes temperaturas, ¿tá? Porque constantemente están intercambiando temperaturas. Entonces cada uno de estos elementos, por la temperatura que tienen, emiten algo que se llama radiación infrarroja, una luz que nosotros no la podemos ver, pero que está emitiendo. Entonces estas cámaras térmicas, ¿qué hacen? Toman esa radiación infrarroja y la convierten en una imagen que nosotros podamos ver. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá no son los rasgos de la persona, sino la temperatura de la persona. Por eso es que vemos que la gorra, vieron que la gorra, ¿qué hace? Mantiene el calor hacia adentro y en la parte de afuera no tiene calor. Bueno, entonces la gorra, como está más fría que la cara, se ve en un color más oscuro. Fíjense acá la gorra del muchacho este, está más fría que la cara, que las manos. Entonces eso es lo que ve las cámaras térmicas, ven radiación infrarroja. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite hacer una distinción entre personas y objetos, ¿no? Entonces, Objetos. exactamente, entre personas y objetos, porque las personas siempre vamos a tender, como tenemos un corazón que bombea sangre, vamos a tender a tener mayor temperatura que el entorno que nos rodea, o al menos una temperatura distinta que el entorno que nos rodea. ¿Tá? Listo, entonces, por eso esa es la ventaja de las cámaras térmicas. Ven acá hay una imagen del mismo lugar donde se puede distinguir perfectamente un animal de la nada misma. ¿Tá? Esas son las ventajas. Exactamente. Bien. Otra carcasa, ya hicimos el paréntesis de cámaras ocultas, volvamos a carcasas. Otra presentación son la línea oculta. ¿Ven? Adentro de de un detector de humo se puede poner adentro de un detector de movimiento. Ven acá, se pone la camarita dentro de un detector de movimiento, adentro de una lapicera,
adentro de un tornillo. Esto puede pasar como botón o como tornillo. Y bueno, y hay incluso modulitos que vienen solo a la electrónica y vos esta cámara la escondés donde a vos se te ocurra. Donde vos pienses que es un buen lugar para esconder, lo escondes. Fíjense que tiene el tamaño de una moneda. La cámara esa se llama pinhole. Eso ya es, digamos, donde se mete la camarita. El housing se llama al lugar donde se aloja la cámara, pero es para lugares especiales. Estos son housing para lugares especiales. ¿Qué me permiten estos housing? Soportar lluvia, viento, son robustos y me permiten soportar nieve, vientos fuertes, etcétera, etcétera. No hay mucho más para decir de cámaras. Entonces ahora vamos a ver otros temas. Bien. ¿Se entendió entonces más o menos como las cosas que vimos hasta ahora? Digo, fuimos viendo un montón de cosas. Este video igual va a quedar para que en algún momento lo repasen y sigan incorporando conociendo, porque lo que hay es un montón para dar una sola clase. Vamos a meterle patas y así podemos dar todo el contenido de la clase. Bien. Un poco de historia de monitores, ¿no? Antes, ¿qué teníamos? Teníamos una cámara por monitor. Las cámaras se conectaban directamente a los monitores y te podías tener una cámara por monitor, ¿no? Acá vemos imágenes antiguas. Una cámara por monitor. Después se empezó a poder dividir las cámaras. Se empezó a poder dividir el monitor en 4 cámaras u 8. Hoy en día tenés sistemas inteligentes que se llama Video Wall, como vemos acá, donde vos podés tener fíjense que tienen acá una cámara en 9 monitores. Ven que acá están viendo una esquina. Tienen una cámara en 9 monitores y pueden tener una cámara por monitor, o pueden jugar con la cantidad de cámaras que quieran por monitor. Pueden tener una cámara en 4 monitores, pueden tener, y así sucesivamente, en los 4 monitores del medio donde los necesiten, los pueden ir moviendo. Esto se hace con un dispositivo que se llama Video Wall, que lo que permite es poner todas estas pantallas a un solo dispositivo y ese dispositivo se administra remotamente, ¿tá? Es decir que esto fue evolucionando. Ahora vamos a ver cómo se monta el Video Wall o dónde va, pero lo que quiero que sepan es lo siguiente: es que no está escrito acá, pero bueno, esto se los tengo que mencionar. Es que ¿vieron la televisión? Bueno, las televisiones que todos tenemos en casa tienen lo que se llama un ángulo de visión. Es decir que si yo me paro al costado de la tele puedo verlo, si yo me paro por encima de la tele lo puedo ver, por debajo de la tele lo puedo ver. Y los televisores tienen una vida útil, tienen una cantidad de horas que se puede utilizar. Para lo que es monitoreo a nivel profesional, no se usan televisores comunes ni pantallas comunes, se utilizan pantallas de seguridad. Las pantallas de seguridad tienen un ángulo de visión más acotado, ¿no? O sea, de modo tal que si vos estás en un escritorio y hay otra persona al lado en el otro escritorio, la otra persona le va a costar ver lo que vos estás viendo, porque de esa manera, digamos, evitas la distracción de tu compañero, ¿no? Que tu compañero esté distraído mirando tu pantalla. Entonces tiene un ángulo de visión más limitado y una cantidad de horas que puede quedar encendido mucho más grande. O sea, están preparados para estar trabajando 24 horas por 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesito que se lleven es que una tele común en un centro de monitoreo puede funcionar. Sí, puede funcionar porque tiene una entrada analógica, porque tiene una entrada HDMI y funciona. Pero que no es lo más conveniente porque las pantallas de seguridad o las pantallas para seguridad tienen otras características que tienen que ver con el ángulo de visión, la distancia de visualización a la que estás y además el tiempo de encendido que pueden durar. Bien, dicho esto, Permanecer. ¿cómo? Tiempo de encendido que puede permanecer.
Mira, las pantallas de, por ejemplo, las pantallas de Hikvision te dan una garantía de 3 años y te aseguran un funcionamiento ininterrumpido de hasta 5 años. O sea, es un tiempo prudencial. Acá tenemos, por ejemplo, bien, ¿se acuerdan? Bueno, vamos de nuevo a este esquema, ¿no? Tenemos el switch principal. Del switch principal puede ir al video wall. El video wall es este dispositivo que yo les digo que tiene un montón de salidas HDMI y cada salida HDMI se conecta a una pantalla directamente. Y este es el que se administra remotamente. Es decir, que yo desde un software puedo administrar cómo quiero visualizar las pantallas. Ese es el video wall. Bien. Motorizaciones. Si yo a una cámara, a cualquiera de estas cámaras le pongo un motor, puedo mover la cámara. O sea, y ahí ya vamos a cámaras con movimiento, ¿no? Que son los famosos domos. Que hace un rato comentábamos que los domos tienen que estar supervisados. Hay diferentes tipos de domos, diferentes características, con diferentes presentaciones y demás, pero todas son lo mismo. Al fin y al cabo, lo único que tienen es un conjunto de motores que permiten el movimiento, nada más. Bien. Procesadores de imágenes un poco ya lo vimos. Y bueno, me interesa un poco ya entrar en esto. En los parámetros de las cámaras o los parámetros que tienen los sistemas. Esto un poco lo podemos ver así. Vieron que hablamos de las grabadoras, de las NVR y de todo. Bueno, nos vamos a este esquema por ahora. Bien. Hay un criterio muy simple, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Supónganse una casa, ¿no? En una casa, o sea, imagínense una casa, por ejemplo la casa de ustedes, ponen un sistema de cámaras. Esas cámaras, la van a estar, ¿dónde les gustaría verlas? En mi celular. Tu celular. Bueno, en tu celular, correcto, en el celular, ¿no? ¿Te serviría verlas en la tele? No, porque vas a dejar de ver la tele. Tal cual, no. Por ahí podés poner una pantalla aparte, pero ¿qué pasa? Tenés que ir, si lo pones en una pantalla aparte, tenés que ir, suponete, si lo pones en la cocina y estás en el living, tenés que ir del living a la cocina para ver las cámaras. O si estás en tu dormitorio, vas a tener que ir del dormitorio hasta el living para ver las cámaras. Entonces, como que la pantalla es como que es un ancla, ¿no? Entonces, si en una casa vamos a ver una cámara en un celular, ¿vale la pena poner cámaras de 5 megapíxeles? O sea, con mucha resolución. Medio que no, porque tu celular no va a admitir tanta resolución. Vos no vas a ver eso. Encima, como lo vas a ver a través de internet, tanto como lo vas a ver a través de internet, esa imagen se va a codificar y decodificar y va a perder más resolución todavía. Entonces, ahí hay un criterio. Y encima, si vos querés grabar 5 megapíxeles, vas a necesitar un disco rígido más grande. Para meter todo, para grabar 30 días vas a necesitar más espacio de grabación. Entonces hay un criterio que es el criterio de entender qué resolución va para cada solución, ¿no? Para cada escenario. Obviamente los vendedores siempre te van a vender mayor resolución porque quieren que compres más cámaras más caras, pero para cada escenario hay una determinada resolución. Un poco ya lo hablamos cuando hablamos del ejemplo del banco. Pero esto iba a cuenta que cuando nosotros queremos grabar o transmitir, tenemos dos limitaciones. La limitación 1 es el disco rígido y la limitación 2 es el ancho de banda.
Suponete que en tu casa tenés 4 cámaras y esas 4 cámaras son de 5 megapíxeles. Esos 5 megapíxeles vos lo querés ver en el celular. Y tu celular va a tener capacidad para transmitir 4 cámaras a 5 megapíxeles por tu conexión a internet, por tu subida de ancho de banda, y muy probablemente no. Y si vos querés grabar esas 4 cámaras a 5 megapíxeles en un disco rígido, por ahí vas a necesitar un disco rígido muy grande que es muy caro. Entonces vos podés empezar a ver qué otras opciones hay, qué otras alternativas hay. Y ahí entramos en lo que son los parámetros de resolución, frame, compresión, agenda de grabación y eventos de grabación. Fíjense lo siguiente: la resolución. La resolución es, digamos, como dijimos, no es que me va a traer una imagen más grande, sino lo que trae es mayor cantidad de detalles. Entonces tengo que ver cuál es la resolución óptima. Entonces yo lo que puedo hacer es programar el sistema para que la resolución de las cámaras sea más pequeño. Es decir, que si yo tengo cámara de 5 megapíxeles, por ahí programo para que me grabe en 2 megapíxeles y me transmita en 1 megapíxel. Entonces voy a tener cámaras de 5 megapíxeles que me graben a menor resolución. ¿Por qué necesito que me graben a menor resolución? Para optimizar el disco. Y que me transmitan a otra resolución. ¿Para qué? Para poder verlo en el celular, porque mi celular tiene un ancho de banda limitado. ¿Se entiende esto o se complica? Igual, en la medida que vayamos avanzando, yo sé que se va a entender el concepto este. ¿Tá? Entonces, un tema es la resolución. Listo. El otro tema que tengo que tener en cuenta son los frames, que acá no salió la imagen otra vez, pero ¿qué son los frames? Es por segundo la cantidad de fotogramas que voy a tener. ¿Tá? Cantidad de fotogramas que voy a tener. De fotos. Si yo tengo, por ejemplo, un frame por segundo, es una foto por segundo. Una foto por segundo, una foto por segundo, una foto por segundo. Si yo tengo 10 frames, son 10 fotos por segundo. 10 fotos por segundo, 10 fotos por segundo. Se sabe que a partir de los 10 frames, por segundo, el movimiento que ve nuestro ojo, las limitaciones de nuestro cuerpo, nuestro ojo humano, el movimiento que ve es continuo. Es con movimiento continuo. O sea, para el ojo humano ver 10 frames o ver 25 frames es lo mismo. No va a notar diferencia. ¿Tá? Sí va a notar diferencia en 5 cuadros por segundo, lo va a ver una imagen pausada. Va a ver como una imagen medio pausada. ¿Tá? Ni hablar en 2 frames o 3 frames. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los frames me permiten bajar el espacio de grabación. O sea, ¿yo para qué voy a grabar en 25 frames si yo lo que necesito es saber si una persona se está moviendo por el perímetro? Entonces grabo en 10 frames. ¿Y qué me permite ese grabar o transmitir en 10 frames? Ahorrar espacio en el disco y ahorrar ancho de banda. Lo hago por eso. Bien. Y voy a poner como ejemplo una instalación recién entregada en un shopping. En un shopping nos llamaron para hacer una auditoría de obra porque habían entregado un sistema recién instalado y se veía mal. Entonces no sabían qué pasaba, que se veía mal. Fuimos a hacer auditoría y los frames estaban en 25 cuadros por segundo y la resolución estaba cercana a los 3 megapíxeles. O sea, se habían puesto todos los parámetros en los parámetros muy altos, y eso traía como consecuencia que el operador de monitoreo tuviera 10 a 15 segundos de retraso en los movimientos reales dentro del salón, ¿no? O sea, tenía mucho retraso. La red estaba bien armada, o sea, todo lo que eran los parámetros de red estaba bien. Cambiando esto, optimizando esta configuración, se solucionaron los problemas. Así que bueno, ese es
es anecdótico, pero eso se tiene que hacer, se tiene que trabajar. Bien, para entender lo que es un sistema de compresión, fíjense lo siguiente. Un sistema de compresión básico consiste en, consiste en lo siguiente. La imagen que me trae, o sea, el sistema que me trae imágenes, ¿no? La cámara que me trae imágenes. Entonces, ¿yo qué hago con esas imágenes? Comprimo cada imagen. O comprimo un conjunto de imágenes y lo convierto en un paquete. Es como si comprimiéramos un video, como si agarráramos un video y con un programa de compresión lo comprimiéramos y lo transmitiéramos comprimido. La compresión básica lo que se va a hacer es colores iguales, se los va a parametrizar y se los va a unir. A colores iguales se los une. Es un sistema de compresión. Cambio, en un sistema de compresión avanzado va a pasar lo siguiente. Voy a tener un frame de inicio, un frame de finalización, y en el medio solamente voy a transmitir los movimientos. ¿Tá? Es decir, que pongo un frame. Dejo estático el frame inicial. Mando solamente los movimientos. Y después pongo un frame de parada. Y así sucesivamente vuelvo. Frame de inicio, frame de parada. Frame de inicio, transmisión, frame de parada. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy eliminando un montón de información. Como elimino un montón de información, este archivo, que es de algoritmo avanzado, va a ocupar muchísimo menos lugar que este, que es de compresión básica. Entonces los sistemas de compresión me permiten eso, transmitir el video a mayor resolución y con menor espacio de grabación. Entonces me permiten grabar más y reducir el tema de costos de transmisión. Eso es la compresión. Agenda de grabación y eventos de grabación. La agenda de grabación tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que yo puedo programar una agenda para que la cámara grabe en determinados tiempos. Por ejemplo, yo puedo hacer que la cámara me grabe. Imagínense un local, ¿no? Un local comercial. Local comercial que trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces yo en el día de 8 de la mañana a 10 de la noche pongo que las cámaras graben todo el tiempo. Graben y graben y graben todo el tiempo. Y de 10 de la noche a 8 de la mañana del día siguiente se grabe solo si la cámara detecta un movimiento. O sea que si hay algún cambio de píxeles, si se prende una luz, si alguien entra y se mueve o lo que fuera, que ahí recién grabe. Entonces de esa manera optimizo el disco rígido, ¿tá? Hago que el disco rígido me dure más. ¿Por qué? Porque no estoy grabando todo el tiempo. Durante el día grabo todo el tiempo y durante la noche grabo solo si hay movimiento. Y de esa manera obtengo un buen sistema de grabación. Entonces eso es lo que puedo hacer. Agenda de grabación. Y después eventos de grabación es algo mucho más novedoso. Que los eventos de grabación consisten en lo siguiente. Consiste en que yo le digo al sistema que grabe cuando hay determinada situación. Por ejemplo, le digo que grabe cuando detecte una persona. Entonces ahí la cámara ya no me va a grabar todo el tiempo. Cuando haya una persona me graba. Si no hay una persona no me graba. ¿Cuál es la contraparte de esto? Si se mueve un perro no me va a grabar al perro. ¿Tá? No me va a grabar al perro. Moviéndose. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero son eventos de grabación. O por ejemplo, un evento de grabación es cuando alguien cruza una línea que se genere la grabación. ¿Tá? Cuando alguien cruza una línea, fíjense acá una persona, está entrando en un edificio, está al límite del edificio, cruzó. Cuando cruzó, ahí graba. Y en este caso además se genera una alerta. Se genera una alerta en la central de monitoreo. Y fíjense qué importante que es esto, ¿no? De los eventos. Porque si yo tengo un centro de monitoreo, y acá ya me empiezo a ir para el lado de eventos, que es lo que vamos a... algún tema interesantísimo hoy en día, el tema de eventos. Yo tengo un centro de monitoreo. Por ejemplo, acá la compañera que trabaja en un hotel, por ahí tiene un centro de monitoreo donde hay gente mirando las cámaras. Entonces, si sus cámaras están programadas por eventos, el operador no va a estar mirando todas las cámaras, sino cuando una persona cruza una línea, una barrera electrónica, ahí se genera la alerta y ahí entonces
el operador dice a ver qué hace la persona esta que está cruzando acá, y bueno, y se fija que entró que entró sin ningún tipo de problema, que nadie le está agarrando, nadie le está robando la cartera, nadie le está amenazando para entrar. Entra listo. ¿Y cuánto le llevó? 3 segundos de mirar la cámara y listo, y ya cambia el foco. Entonces, fíjense de qué manera se optimiza la visualización en un sistema con alerta de monitoreo. ¿Se entiende? O digamos con un sistema activo, ¿no? Y la grabación ni hablar, se graba solamente cuando hay movimiento. Lo mismo acá, fíjense, como cuando cruza, ahí se empieza a producir la grabación. Hasta acá no. Cuando cruzó el vehículo, ahí empieza el sistema de alerta. ¿Tá? Entonces hoy en día los sistemas, esperen que hay un ruido que me está molestando. Entonces hoy en día los sistemas permiten grabar cuando hay una persona o generar alertas cuando hay una persona, cuando hay un vehículo, cuando hay una mascota. O sea, me permiten todo ese tipo de distinciones. Bien. Ahí está, mejor. Bien. Me permite todo ese tipo de distinciones. Entonces tengo una grabación más optimizada, por así decirlo. Hoy en día, por ejemplo, en los barrios cerrados se está haciendo la implementación esta de cruce de línea. ¿Por qué? Porque vos en el perímetro del barrio cerrado generas un cruce de línea en los perímetros. Entonces cuando alguien cruza el perímetro se lo detecta y se da la alerta. Tal es así que en uno de los barrios donde hago auditoría estaba trabajando, estaba ahí haciendo un relevamiento, y en un momento dado por un área se acerca una persona en bote. un muchacho que claramente era de la zona, que estaba pescando, y como había mucho viento no podía controlar la balsa, y la balsa se iba contra el borde del barrio cerrado, de lo que se llama la escollera del barrio cerrado. Entonces ahí al toque viene el vigilador y me dice, me avisaron de monitoreo que hay una balsa. Y le digo, sí, está por allá, es un muchacho que está peleando contra el viento, digamos, que está remando que está, digamos, complicado con el tema del viento, no puede avanzar en línea recta. Entonces el vigilador siguió el recorrido del muchacho con la balsa hasta que salió de la línea del barrio y ya está, y se quedó tranquilo. Pero son sistemas que están andando muy bien, a eso me refiero. Están implementados y están andando muy bien, por suerte, digamos. Bien. Incluso se está poniendo, o sea, las cámaras ya tienen algoritmos de reconocimiento facial. Las cámaras ya pueden reconocer y distinguir entre personas, ¿no? Gracias a sus algoritmos avanzados. Los sistemas algoritmos avanzados de reconocimiento facial constan de dos cámaras. Son dos cámaras que lo primero que hacen es, cuando se acerca un rostro, detectan si tiene volumen. Por eso son dos cámaras. Con dos cámaras podés detectar si tiene volumen. Si tiene volumen el rostro, lo que hace es tomar una medición. O sea, no es por fotografía, sino lo que hace es toma un montón de mediciones, cerca de 5.000, 8.000, 10.000 mediciones entre diferentes puntos, entre este punto y el centro del ojo, entre el centro del ojo y la ceja, y así en un montón de puntos. Estos son algunos, ¿no? Los más básicos, pero toma entre el ancho del labio y el centro del labio, y así va tomando un montón de puntos, y en función de eso crea un key, una llave, y ya esa es la llave de ese rostro. Entonces en la siguiente vez que viene la persona tiene que coincidir ese key en un 80% o en un determinado porcentaje para darle la apertura o para darle el reconocimiento a esa persona. Funciona este tipo de sistemas, funciona muy bien. Yo lo he probado en varios lugares, lo tengo funcionando en varios lugares, y la verdad que es impecable los sistemas de detección facial, excepto que el algoritmo no lo tomen bien, ¿tá? Lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y en el RENAPER es lo siguiente: las fotografías que tiene el RENAPER, ¿no?, de algún delincuente o de alguien buscado, no son buenas, son en baja resolución.
Entonces, cuando vos a un sistema de estos le pones una imagen base para buscar en baja resolución, el sistema se puede confundir y traerte a otra persona. Y ahí es donde se producen los problemas. Hay un comediante que sufrió, que un día iba en el subte y de pronto lo abordan lo aborda la policía metropolitana, lo detiene, lo maltrata y bueno, hasta que se dieron cuenta que no era la persona que estaban buscando. Pero tiene tasa de falsas alarmas. Pero eso es porque el RENAPER tiene... No, el RENAPER no tiene una buena base de datos. Bien, entonces, un poco hasta ahí vimos todo lo referente a las cámaras, ¿no? Vimos todo. Nos interesa en estos minutos que quedan entender un poco hacia dónde van los sistemas de cámaras, ¿no? Y cómo está... hacemos 5 minutos más, por ahí nos pasamos 5 minutos y ya los dejo. Nos interesa un poco entender cómo sigue esto. Los sistemas de cámara están evolucionando y están tomando lo que se llama algoritmos de inteligencia artificial. Recién hablamos que las cámaras pueden distinguir entre personas, perros y vehículos. Más allá de eso, pueden hacer lo que se llama seguimiento de personas, es decir, que vos le podés poner a una persona y hacerle el seguimiento, o sea que ya tienen inteligencia incorporada hasta ahí, ¿no? Hoy en día las cámaras pueden distinguir entre otras cosas. Por ejemplo, pueden distinguir si una persona está parada, si una persona está sentada, si una persona está acostada, y hacer, por ejemplo, aviso por persona descompuesta. Si una persona está en un aeropuerto tirada, bueno, la cámara genera una alerta. Ya no necesita que el operador se dé cuenta que hay una persona tirada, sino que genera una alerta y el operador ya pasa a ser un miembro activo de aviso, de acción, ¿tá? Eso se hace mediante capas y algoritmos. Bueno, se puede hacer lo que es reconocimiento facial, se puede hacer detección de determinados eventos. Por ejemplo, se puede hacer lo que es distinción de una persona cruzando una barrera o saltando una barrera. Por ejemplo, si tenemos una línea de subtes, una línea de entrada de subtes, podemos programar las cámaras para que si alguien un molinete, se genere una alerta, y si alguien cruza y las personas que cruzan el molinete no generen alerta. Bueno, todo eso se puede hacer hoy en día, hay sistemas que lo hacen. Y como último les digo que el mes pasado fui a la última presentación que hizo un proveedor que se llama Hikvision, un fabricante que se llama Hikvision, en el cual incorporó a sus sistemas de grabadoras, a sus sistemas de grabadoras IP, a las NBR, les incorporó un sistema de búsqueda basado en inteligencia artificial, y al punto tal que vos podés poner, por ejemplo, directamente, vos en la grabadora le das un horario. Ayer, por ejemplo, no sé, pones fecha de ayer entre las 9 y las 11 de la mañana y le pones buscar, y ahí vos elegís el criterio de búsqueda. Le decís buscar un perro blanco chico, pones buscar y te trae en ese rango de horario todos los perros blancos chicos que hay, ¿tá? Es más, vos podés poner cosas como buscar persona oriental, y bueno, y en ese rango de horario, ¿no? Y te trae todas las personas con rasgos orientales de ahí, de ese gozo, con un determinado porcentaje. Bueno, ni hablar, persona con gorra roja, vehículo que dice, no sé, que dice Coca-Cola, y te trae todos los autos que tengan no el logo de Coca-Cola, sino que tengan en algún lado escrito Coca-Cola, y cosas así que vos podés ir buscando, que o sea, te ahorra un montón de lo que son el tema de búsqueda. Me imagino, de nuevo volviendo acá a la compañera que trabaja en un hotel, nada, alguien que le diga un evento, por ejemplo, me robaron recién el bolso,
¿Y cómo era el bolso? El bolso era negro de tal cosa. Entonces pones buscar bolso de tal cosa y puedes hacer el seguimiento del bolso a ver quién se lo llevó. O una maleta o lo que fuera. Así que bueno. Sé que es un montón de información la que les pasé hoy en día. Hay cosas que son esenciales que se tienen que llevar, como el tema de saber distinguir entre saber distinguir entre un sistema o los escenarios de un sistema IP y los escenarios de un sistema analógico. Eso es fundamental. Saber que se puede elegir el lente, que con un lente puedes tener mejor visualización que con otro. Entender que la resolución lo que me da es mayor cantidad de detalles y que no es que me mira más cosas ni más lejos. Entender que mis cuellos de botella o mis limitaciones siempre van a ser la grabación y la red y el ancho de banda para transmitir. Eso es fundamental. Y después entender y empezar a ver que las cámaras se les está incorporando inteligencia artificial, y en función de lo que cada uno necesite se puede buscar una solución, o en función de lo que cada persona necesite se puede buscar una solución. Pongo un último ejemplo: canchita de fútbol. Me llama un propietario que tiene 6 canchas de fútbol fútbol en diferentes lugares. O sea, canchas donde se juega al fútbol, fútbol 10, fútbol 6, 5, fútbol 11. Tiene canchitas así. Y me dice: mira, el problema que tengo es que me están robando. O sea que por ahí se juegan partidos, los cobra el empleado y no los factura. Bueno, entonces con las cámaras que ya tenía mirando con las cámaras que ya poseía mirando las canchas, se generó una alerta por uso de cancha. Entonces cada vez que hay más de 4 personas, porque se puede hacer conteo de personas, cuando hay más de 4 personas en la cancha, le manda una alerta al dueño, que eso después va a una base de datos, y entonces a final de mes se dice: esta cancha se usó tantas veces, y lo compara contra lo que factura, y así está digamos, resolviendo su problema de facturación. Bien, así que bueno, creo que está mi teléfono en el grupo. Cuenten conmigo para lo que necesitan. Siempre me llama algún alumno o algún ex alumno que me dice: profe, mire, tengo tal inconveniente, ¿cómo lo puedo resolver? Etcétera, etcétera, etcétera. Estoy abierto a cualquier consulta siempre. Por ahí no respondo en el momento, por ahí respondo en el día.